La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor José Manuel Jerez, abogado, y politólogo y experto en temas constitucionales. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días, Ramón Antonio. Buenos días, Buenos Jacqueline. días. Ramón Antonio es el hijo, este es Ramón. Yo no uso el Ramón Antonio. Ramón Antonio. Jerez, se está hablando ahora de la figura del fiscal electoral. La TCE ha pedido aumento de su presupuesto porque parece que esa va a ser la instancia donde se conocerían los delitos electorales. La gente conoce lo que es la justicia convencional, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un caso penal, un caso civil. Se podría decir entonces que estamos en presencia de una justicia electoral. ¿Es correcto el término? Sí. Y si es diferente a las Incluso otras. yo vi un evento que se celebró en estos días con ese título de la justicia electoral. Sí, casualmente ayer. Sí, existe la justicia ordinaria, la justicia electoral y la justicia constitucional. Oh, Sí. En el caso de la justicia constitucional, en virtud de lo que establece el artículo 5 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, es la potestad que tiene el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial de conocer en materia constitucional, en asuntos constitucionales, los casos sometidos y que son de su competencia. O sea, de conocer las infracciones constitucionales. Porque hay que estar, para tener una idea clara de lo que es la justicia constitucional, que lo mismo también podría decirse de la justicia electoral, que es la potestad que tiene el Tribunal Electoral y las juntas electorales de conocer en asuntos electorales lo que le es sometido por la Constitución o por la ley a su competencia. esos se conocen en esas instancias que mencionaste. En el caso electoral, el Tribunal Superior Electoral y las juntas electorales son competentes para conocer las infracciones electorales. Por eso que están pidiendo más presupuesto porque ellos van a tener más casos. Sí, no claro. solamente lo que están viendo ahora de los candidatos, que va a ser muchísimos casos. Sí, sino porque las juntas electorales hacen el papel de tribunal de primera instancia. Entonces, en apelación se apela al Tribunal Superior Electoral. Pero hay asuntos... perdón, entonces en la provincia los candidatos tienen que ir, o el afectado tiene que ir primero a la Junta. sí, en el proceso. Ese es el protocolo. Sí. Ahora, hay asuntos que son de la exclusiva competencia del Tribunal Superior Electoral. ¿Cuáles son competencia exclusiva del Tribunal Superior Electoral y cuáles no? La competencia, el Tribunal Superior Electoral tiene competencia para conocer sobre los conflictos que tienen que ver con el asunto este último que sucedió. El PTB que hay una competencia que le da la ley que excluye de ese conocimiento a la Junta Central Electoral, a las juntas electorales de las diferentes demarcaciones. Y entonces O sea, se conoce directamente en el Tribunal Superior Electoral. Sí, en el Tribunal Superior Electoral, porque las juntas electorales conocen únicamente de las acciones que se dan en el proceso de votación. En el proceso de votación, inclusive, pueden conocer en materia de amparo. Ahora, fuera de ahí, como ustedes han visto, todos estos apoderamientos se van directamente al Tribunal Superior Electoral. O sea, no pasan por la Junta. O sea, todos estos apoderamientos que hemos visto es directamente al Tribunal Superior Electoral. O sea, no tiene que ir a la Junta. Ahora, dentro del proceso electoral, en las votaciones, sea que culminen o que haya algún conflicto que lesione el derecho fundamental de elegir de uno de los votantes, entonces puede interponer inclusive un recurso de amparo ante la Junta Electoral que le corresponde. Lo que no sabemos es cómo va a ser ese procedimiento de apoderar por la vía de amparo esos tribunales, esa junta porque que... muchos no son abogados.
pero que la ley lo contempla. La ley lo contempla. Y la Junta, inclusive, de esa competencia, el mismo Tribunal Superior Electoral le ha quitado competencia, ha sentado jurisprudencia que establece que las juntas electorales para ciertos casos no son competentes, sino que los competentes son ellos, el Tribunal Superior Electoral, que ellos son los que deben conocer de manera principal de las contestaciones sobre esos casos. O sea que por decisiones, por la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral, ellos mismos se han atribuido esa competencia. Pero volviendo, que es el tema que está más, que es sobre la justicia constitucional, que es, como yo le decía, en virtud del artículo 5 de la ley 137.11, que es la potestad que le da la Constitución, la ley, al Tribunal Constitucional y a los órganos del Poder Judicial, porque fíjense, en la justicia constitucional no solamente el Tribunal Constitucional es que tiene la potestad, sino también el poder, los órganos del Poder Judicial. Pero llegan los casos directos al TC, al Tribunal Constitucional. No, fíjate, hay procedimientos. Para eso tenemos que verlo a la luz de lo que establece el artículo 184 y 185 de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 184 establece para qué fue que se estableció el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se estableció para tres cosas. Para garantizar la supremacía de la Constitución, defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. O sea, para esas tres cosas que está el Tribunal Constitucional. Entonces, el 185 le da las atribuciones. Entonces, ahí es que entran los procesos y procedimientos constitucionales. Stricto sensu, los procesos y procedimientos constitucionales son 5. 4 están constitucionalizados, dice la Constitución, y uno más, en virtud del mandato que le da la propia Constitución, está regulado por la ley 137.11. ¿Cuáles son esos? Bueno, el 185.1 establece en el numeral 1 la acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales antes de esto ser ratificado por el Congreso. Antes. Sí, antes. Y en tercer lugar está los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de esos titulares, y el artículo 72 recoge el amparo. Ahora, la ley también le da la facultad, la Constitución le da la facultad al Tribunal Constitucional a que por ley puede establecer otros procedimientos constitucionales. Ahí es que el legislador estableció en la ley, no en la Constitución, a partir del artículo 53 de la ley 137.11, estableció recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. O sea, eso quiere decir que, como ya le había dicho, de la justicia constitucional conoce no solamente el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional solamente es apoderado de forma directa de la acción directa de inconstitucionalidad, del control preventivo de los tratados internacionales y de los conflictos de competencia. Ya las demás acciones, como el amparo lo conoce tanto los tribunales del orden judicial como el Tribunal Superior Electoral, que conoce del amparo electoral. Nos vamos a hacer una pausa. En el caso del Tribunal Superior Electoral, ellos están pidiendo un aumento del presupuesto. Hace 2 años que el presupuesto del tribunal está congelado y sus funciones se han multiplicado, y lo hemos visto en estos días. ¿Qué tú opinas de esa situación? Bueno, pero y más que ahora este es un año electoral, los gastos se aumentan, por eso mismo se necesita más personal, viático y una serie
Eso se chequea y se ve si es procedente, porque los presupuestos, las partidas, el Congreso que tiene que chequear eso, puede ver si se justifica. Entiendo que sí, porque siempre en el año electoral, tanto la Junta Central Electoral como en este caso el tribunal, ¿por qué? Porque ahora es que se van a conocer la mayoría de las demandas, de las acciones. Inclusive, ellos tienen que habilitar una sala, un tribunal, para conocer si se va a establecer lo del fiscal electoral. Se debe establecer otra sala, porque se supone que ahí van a ser conflictos donde el fiscal va a ser una parte y tiene que tener, esa sala no está condicionada para esos juicios penales, porque son infracciones. Son infracciones penales. Sí, electorales. Entonces, ese tribunal, como está conformado, la sala no está habilitada para conocer. Entonces, ese es un gasto adicional. Esos casos tienen que ser conocidos en otra sala. Vamos a una pausa, José Manuel Jerez. Volvemos con otros temas del acontecer y del debate jurídico del momento. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor José Manuel Jerez. Él es abogado, politólogo y experto en temas constitucionales. José Manuel, ¿qué podemos esperar de la justicia electoral de aquí a todo el proceso del 2020? ¿Cómo debe discurrir? Y si tenemos ya eso claro y el conocimiento de a dónde deben ir cada caso. Sí, claro. Eso está contemplado tanto en la ley electoral y en el reglamento contencioso electoral. Ese es un tribunal que viene funcionando muy eficientemente. Ustedes han visto las decisiones, se dan en cuestiones de días. A veces hay casos en otros tribunales. Del Superior Electoral estamos hablando. Del Tribunal Superior Electoral. Hay casos en otros tribunales que tienen meses y meses, pero este es un tribunal que no tiene mora. Los asuntos los conoce en cuestiones de días y los fallos lo da en 2 o 3 días. O sea que por ese lado, yo creo que ese es uno de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales más confiables. Pero se necesita un fiscal. El fiscal es para los delitos electorales. Para los asuntos contenciosos entre los miembros de los partidos, lo que hemos visto, todas esas contestaciones que hemos visto, no se necesita. El fiscal es porque en los procesos electorales se cometen infracciones, delitos, por ejemplo, la compra de cédula y una serie de... Quisiéramos ver preso un comprador de cédula algún día. No, pero el asunto es que aquí, como no hay un procurador, lo que pasa es que aquí no hay un procurador general independiente. El problema no es en sí la justicia. En la justicia penal, el problema nuestro es, tú mencionabas hace un ratito, que en el Perú y en otros países, porque es que en esos países el fiscal, el procurador general es independiente. Quien lleva la acusación ante los jueces, quien persigue a los infractores, es el procurador general, es el fiscal. Y si es un fiscal independiente, que no depende de un decreto como depende aquí, del Poder Ejecutivo, sino que es nombrado como son nombrados los jueces. Por ejemplo, los jueces del Tribunal Superior Electoral son designados por 4 años. ¿Por quién? Por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos son inamovibles por 4 años. Solamente pueden ser destituidos por falta grave en el ejercicio de sus funciones, mediante un juicio político. Es decir, tú sugieres que el Consejo Nacional de la Magistratura designe al Procurador General. Un órgano, o sea,
puede ser el Consejo, puede ser otro órgano, pero que el Procurador General sea independiente, o sea, que sea inamovible, que no dependa de un decreto del Poder Ejecutivo. Si es así, ahí no va a haber, ahí sí, porque él va a perseguir y no va a tener el temor de que lo van a quitar por un decreto, ni tampoco se va a nombrar a un compañero de partido, sino que el Consejo, en un Congreso plural, el Consejo Nacional de la Magistratura, en un Congreso plural, podría ser una buena elección, porque van a estar, las partes van a estar equilibradas y un sector no va a tener el control total del mismo y pueden ellos seleccionar un buen candidato. Jerez, hoy se ha anunciado que el Tribunal Constitucional va a conocer un recurso que sometió un candidato que perdió en las primarias del PLD, creo que candidato a diputado, alegando los dos artículos, el 44 párrafo cuarto de la ley de partidos y el 133 o 134 de la ley de régimen electoral. ¿Cuál es el camino que sigue un proceso de esa naturaleza? ¿Qué sería hoy si se abren los trabajos? Pues, yo le hablaba al principio de la justicia constitucional. Eso es un proceso que cae dentro de los procedimientos constitucionales, o sea, de la justicia constitucional. Eso es una acción directa de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 49 de la ley 3318 y el artículo 134 de la ley 1519 orgánica orgánica del régimen electoral. Esas son acciones que se interponen, como le dije, directamente por escrito, mediante un escrito depositado en secretaría por ante el Tribunal Constitucional. O sea, como es contra una disposición legal, porque recuérdense que en virtud de lo que establece el artículo 6 de la Constitución, que establece la supremacía de la Constitución, o sea, todo el ordenamiento jurídico debe estar acorde con lo que establece la Constitución. O sea, si una disposición, sea legal, sea un decreto, sea un reglamento, una resolución o una ordenanza, contradice la Constitución, entonces ahí cae lo que se llama una infracción. Eso constituye una infracción constitucional que debe ser sancionada por la justicia constitucional, en este caso el Tribunal Constitucional. Entonces, cualquier ciudadano, la calidad, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como es una acción contra una ley que afecta a todos los ciudadanos, la legitimidad activa lo da solamente el hecho de tú ser ciudadano y tú estar en el ejercicio, en el goce de tus derechos civiles y políticos. Aquí este es un ciudadano, uno que fue candidato a diputado por el PLD, perdió en la primaria y entonces hay una ley que dice que como él fue a un escrutinio dentro de su partido, no puede ser candidato por otro partido. Exacto, esa es la ley de partidos y del régimen. Exactamente, pero ¿qué sucede? Que el derecho a ser elegible no puede ser limitado, no puede ser anulado por una disposición legal. ¿Por qué? Porque en virtud de lo que establece el artículo 2 de la Constitución, la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo, quien la delega a través de sus representantes o en forma directa. O sea, no puede ser que un derecho fundamental que está reservado a los ciudadanos puede primero ser anulado por una disposición legal y más aún cuando ese ciudadano ha participado no en un certamen electoral nacional,
donde sea el pueblo que se manifieste, sino en una asamblea. ¿Pero por qué hay que hacer esa separación, José Manuel? ¿La? ¿Por qué hay que hacer esa separación de si es una elección nacional o si no es una elección nacional? Porque, Jacqueline, Porque el principio de que tú sostienes de elegir y ser elegido sería para cualquier evento. no, lo que pasa es, fíjate, que quieren limitar el ejercicio. O sea, lo que quiere decir es, por ejemplo, el constituyente, en virtud de que el pueblo, todos los ciudadanos, ejercen, o sea, tienen el poder reside en esos ciudadanos, y ellos son los que eligen a sus representantes, porque no lo pueden hacer todo el tiempo en forma directa. Entonces, no es posible que un mandato que te esté dado por el constituyente para certámenes nacionales puedan ser restringidos porque tú fuiste a una elección de una corporación privada de interés público como es un partido político. O sea, además de esos artículos, chocar con la Constitución, como ya lo estableció el Tribunal Superior Electoral por vía difusa. Tampoco tú puedes cercenarle este derecho que es la piedra angular del sistema democrático. Puedes cercenarle a un ciudadano por el hecho de participar en un certamen cerrado de una corporación privada como es un partido de interés público. Todo eso está muy bien, pero para que eso pase, tienen que 9 jueces del Tribunal Constitucional estar de acuerdo con eso. Mira, 9 de 13. Sea para acoger un asunto o sea para rechazarlo, tiene que haber una mayoría grabada de 9 jueces. Tiene que haber. Es decir, que podría ser que el tribunal no tome decisión. Hay muchos casos ahí que no se han decidido porque no se ha conseguido 9 jueces. Muchos casos. Y se queda ahí congelado. Y se queda ahí, se archiva, después, y eso, o sea que eso podría suceder eso. Y entonces ellos pueden acudir entonces al Tribunal Superior Electoral. No, porque esta es una acción directa. No, yo digo, si no hay fallo del tribunal. No, si no hay fallo, ya no hay problema. Porque ya el Tribunal Superior Electoral. Esa es la pregunta. Ya decidió sobre eso. Se impone ya la decisión que dio el Tribunal Superior Electoral. O sea, únicamente le perjudica a Leonel Fernández, le perjudica la decisión del Constitucional si el Constitucional acoge la acción, acoge y anula, extirpa la norma, ratifica y dice que esa ley es conforme a la Constitución. Pero tampoco hay los 9 votos. Tampoco hay los 9 votos, pero, o sea, que solamente le perjudiquen eso, pero si el tribunal no decide, eso no le afecta porque ya el Tribunal Superior Electoral lo habilitó y ya se impone la decisión del Tribunal Superior Electoral. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, Jerez. El tiempo nunca alcanza. Muchísimas gracias. Gracias nos vamos a Gracias. comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11 de este viernes 29 de noviembre.